Por favor, juntar sus manos y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día más de vida que nos has regalado. Gracias por habernos dejado hacer nuestras tareas y por haber hecho que el profesor esté presente aquí con nosotros en esta clase. Te agradecemos, Señor, por la vida de cada uno de nuestros compañeros. Te agradecemos por la vida del profesor. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a entender lo que el profesor nos explicaba hoy y que terminemos nuestras tareas, Señor. Ayúdanos. Y te pedimos, Señor, por esas personas que no tienen comida, agua. Gracias, Señor, por darnos este día y amén. Gracias, profe. Muy bien, a usted muchas gracias. El primer anuncio que tengo es que para mañana estaba previsto entregar la mitad del folleto y por algunos inconvenientes me vi obligado a mover las fechas para la próxima semana. Jueves les corresponde a ustedes entregar la mitad del folleto y la tarea de matemática. Mientras tanto, por favor, que no se confíen, no vayan a estar pensando que van a tener mucho tiempo para la otra mitad, porque no habrá mucho tiempo para la otra mitad del folleto. Entonces, si usted puede avanzar luego de la sesión de hoy, que es de comunicación y lenguaje, mejor. Si alguien me dice, profe, si ya tengo terminado todo el folleto, se lo puedo mandar el jueves. Yo prefiero que me envíe solo la mitad, porque también hay que calificar matemática, entonces lleva tiempo. Por favor. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio es que habíamos acordado que en el mes de noviembre se iba a leer un libro pequeño y que se iba a trabajar un folleto pequeño. Pues viendo los tiempos, creo que será mejor solo que leamos un libro pequeño, no trabajar el folleto, porque ya no nos va a dar tiempo. Estamos a prácticamente unos veintitantos días de que el ciclo escolar termine y sin contar sábados y domingos. Entonces yo prefiero que solamente leamos un libro pequeño. Ahora, el libro pequeño, la prueba de ese libro tiene un valor de 15 puntos. ¿Y qué hacemos con los otros 15 puntos que hacen falta? Porque usted suma 20 del primer folleto, 20 del segundo, que es el que entregamos la mitad la otra semana, y ya son 40. Y dos pruebas de libros, 15 puntos cada prueba, serían otros 30, más 40, 70. Nos faltan 30 puntos, entonces vamos a tener un libro pequeño con su respectiva prueba sobre 15 puntos y del contenido de las sesiones de comunicación y lenguaje, como yo les mando a ustedes, ya sea el video o les mando la presentación, de ahí voy a sacar otras preguntitas y hacemos una prueba sobre 15 puntos y con eso cerramos el ciclo escolar. ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado comprendido? Ninguna duda. Ninguna. Yo espero que hayan tomado nota. Espero que hayan tomado nota, por favor, porque después se les olvidan las fechas. Bueno, entonces así es como vamos a trabajar. Eh, Profe, ¿puede repetir lo que acaba de decir así tomo nota? Todo lo que dije. Adler Lara. Pero no tengan pena, Adler. Yo voy a enviarles a ustedes el video. Como está quedando grabada la sesión, ahí se repite la información. De manera general, voy a repetir de manera muy general que la mitad del folleto se entrega el otro jueves junto con la tarea de matemática. La siguiente mitad del folleto se entregaría el siguiente jueves. O sea que estas 2 semanas son de entregar tarea de folleto. Y también que en el último mes de trabajo, casi mes de trabajo que tenemos en noviembre, vamos a leer un libro con una prueba sobre 15 puntos y
los 15 puntos que nos hacen falta para completar los 100 de zona, o los 100 del curso en la cuarta unidad, van a salir de una prueba que voy a trabajar con base en las presentaciones del curso de comunicación y lenguaje. Y yo les he mandado a ustedes los PDFs, también les he compartido las clases grabadas, entonces hay de dónde estudiar. 15 puntos y con eso terminamos el año, el ciclo escolar, que a muchos se les está haciendo muy largo, esa es la verdad, a muchos, pero realmente no es que esté más largo que antes, sino que simplemente empezamos a mediados de febrero y terminamos a finales de noviembre. Antes iniciábamos a mediados de enero y terminábamos a finales de octubre. O sea, es lo mismo, solo que con distintas fechas. Esa es la información. Yo espero que pues haya quedado comprendida. Agradezco a los 31 estudiantes de la sección A que están presentes. No tengo idea del por qué no estén los demás, pero están los que quieren estar y los que pueden estar. Hoy tenemos una sesión en la que trato de aclarar algunas dudas en relación a la segunda parte del folleto que están trabajando. Así es que voy a iniciar. Yo no sé si cuando empezaron a ingresar a sala, ¿qué hubo de distinto a las otras sesiones? A ver. Llevo una música, profe. Que hubo música. Fíjense que no es lo mismo esperar en silencio que haya música. Como que la música hace que no sintamos el tiempo. Bueno, la sesión de hoy. Esperen, voy a deshabilitar que me puedan rayar la pantalla. Ya. Tenemos una sesión con temas muy conocidos por ustedes. No son temas nuevos, sino que puede que a veces no los llevemos a la práctica. Y entonces por eso decidí trabajar la siguiente tabla de contenidos. Primero tenemos el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Esto es muy... A ver, ¿cómo explicar? El hecho de que el lenguaje literal y el lenguaje figurado es como el significado denotativo y significado connotativo de las palabras. Ese es un tema que ya trabajamos. Bienvenido quien acaba de ingresar, pero no vi quién era. Entonces, en la clase anterior de comunicación y lenguaje hablamos de las metáforas, ¿recuerdan? Hablamos de poesía, de metáfora, de símil, de algunas figuras literarias. Y sobre todo la metáfora hace uso del lenguaje figurado. Entonces hoy vamos a hablar un poquito acerca del lenguaje literal y el lenguaje figurado. También vamos a hablar acerca de los signos de puntuación, algunos signos de puntuación. Intento abarcar la mayoría, pero espero que la explicación sea clara y sencilla. Y por último tenemos la tarea. Entonces iniciamos con el primer tema, que se divide en dos subtemas. Primero vamos a platicar acerca del lenguaje literal. ¿Sí se observa mi pantalla? Profe. Sí, profe. Profe. Lenguaje literal. Muchas gracias. El lenguaje literal o lenguaje denotativo se refiere al uso de las palabras de acuerdo con su significado y su sentido más obvio. Aquí hace uso del significado de las palabras que el diccionario tiene, que es el sentido más obvio para nosotros. Por ejemplo, al decir cayó del cansancio, se usa el lenguaje literal, refiriéndose a que una persona estaba afectada realmente por el cansancio y cayó al suelo. Cayó del cansancio. La característica principal del lenguaje literal es que se evita el uso de cualquier recurso retórico. El lenguaje literal evita el uso de cualquier recurso literario, de cualquier metáfora, de cualquier símil, de cualquier anáfora, etcétera, etcétera.
Cualquiera de todas las que vimos en la clase anterior, el lenguaje literal no las usa, porque esas pueden prestarse para interpretar diferentes cosas, diferentes significados. Por lo tanto, el lenguaje literal no emplea metáforas, no emplea exageraciones, no emplea sarcasmos y tampoco ironías. El lenguaje literal emplea el significado que el diccionario establece. ¿Alguna pregunta en relación al lenguaje literal? ¿No hay? Bueno. El lenguaje figurado, que es todo lo contrario del lenguaje literal. Una palabra puede expresar una idea en términos de otra. O sea, puede ocurrir que exista alguna semejanza real o imaginaria en el significado de esa palabra. Puede dar lugar a dar distintas definiciones, distintos fines del significado de cada palabra a través de la retórica, de los recursos literarios. El lenguaje figurado es aquel por el cual una palabra expresa una idea en términos de otra, apelando a una semejanza que puede ser real o imaginaria. Lo escribí 2 veces porque quiero que quede bien claro. Puede dar una idea queriendo darnos idea de otra cosa. Es muy probable. Se opone al lenguaje literal y que supone que las palabras tienen el sentido que define su significado exacto. El lenguaje literal, a diferencia del lenguaje figurado, el literal supone que el sentido de las palabras debe ser el significado exacto que el diccionario trae, mientras que el figurado no. El figurado puede dar lugar a que haya 1, 2, 3, 4, 5, 6 distintos significados de esa palabra. Por ejemplo, esta habitación es un horno. Se utiliza el término para expresar que en la habitación hace mucho calor. Usted dice es que mi casa parece horno. No es que su casa literalmente sea un horno, no es que su cuarto literalmente sea un horno, pero usamos el término horno de manera literal, perdón, de manera figurada, para dar a entenderle a otra persona que la habitación o que la casa guardan mucho calor. Si aplicáramos el lenguaje literal, tendríamos que ir al diccionario a buscar el significado de horno, y entonces no encajaría el término horno con la habitación, no encajaría. Pero en el lenguaje figurado sí. Ese chico es un corderito. Usted va a decir, o sea que ese niño es un animal, es un animalito, un chivito. No. Este término es usado, el decir es un corderito, porque se refiere a alguien que es bastante dócil, bastante inocente, bastante buena persona o bastante fácil de manipular. Es un corderito. Tiene mirada de alce. Se refiere a que su vista es muy aguda, a que no se le escapa ningún detalle. Llega un mago a la escuela y saca un lazo y entre tantas cosas que hace, parte el lazo en 2 y vuelve a hacer otro nudo y se convierte en un solo lazo otra vez. Pues la persona que tiene mirada de alce, de manera figurada, se percata de que el mago lo que hace es sustituir los 2 lazos cortos por un lazo largo. Los cambia, pero como sus manos son bien rápidas, no cualquiera puede percibir el movimiento. A eso se refiere entonces, tiene mirada de alce. Si alguien tiene preguntas, por favor, este es el momento. ¿Nadie tiene preguntas? No, profe. No, profe. Bueno, decir, ese niño parece un sol. ¿Por qué podemos decir que parece un sol una persona? ¿Por Porque qué? es canche. Porque es canche, pero es figurado. Esa persona jamás era un sol. Pero de manera figurada estamos diciendo
que es un sol. Bueno, cuando dicen que las mujeres son las flores más hermosas del jardín, una mujer no es una flor, pero figuradamente se les puede mencionar flores. Bueno, vamos a los signos de puntuación. Y aquí sí necesito mucha atención, por favor. ¿Qué signo es ese que acaba de aparecer ahí? Punto. Punto, profe. El punto. ¿Y ese otro? Punto y coma. Punto y coma. Coma. Punto y coma. 2 puntos. 2 puntos. Puntos. Signo de interrogación. Coma. Coma. Signo de exclamación, coma y paréntesis. Una exclamación como Con paréntesis y comas. 3 puntos. 3 puntos. 3 puntos. Puntos suspensivos. Ah, muy bien, puntos suspensivos. No 3 puntos. Se llama puntos suspensivos. Comillas. Guión. Ah, Guión, muy bien. Pues, ¿qué son los signos de puntuación? Son marcas que usamos en la escritura para facilitar la lectura y comprensión de los textos. Algunos de los signos de puntuación más comunes son el punto, la coma, los guiones, los paréntesis, las comillas, los signos de exclamación y de interrogación, los paréntesis, ya los mencioné. A ver, ¿qué otros hay? Los guiones. los guiones. ¿Perdón? Los guiones. Los guiones. Muy bien. Puntos suspensivos. Los puntos suspensivos. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de cada uno de estos signos de puntuación y a ejemplificar su uso. Que es importante respetar los signos de puntuación al momento de escribir para que cuando alguien lea y que alguien cuando lea también lo respete, entonces se comprenda la lectura. Pero si yo leo de corrido sin respetar signos de puntuación, no sé, ni yo voy a entender qué estoy leyendo, ni menos quienes me escuchen. Entonces iniciamos con el punto. El punto indica el fin de una oración. Se escribe después de una abreviatura y se usa en las siguientes ocasiones. Al final de una oración o de un texto, a este se le llama punto final. Por ejemplo, María y José van al parque. Y ahí está el punto. Quiere decir que termina la oración, no continúa. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿y cómo se diría? ¿Sería un punto y seguido o no? Porque ahí no está. Ah, espérese que ya voy. Punto y seguido. Este se encarga de separar oraciones que pertenecen a un mismo párrafo. Por ejemplo, María y José van al parque. Y perdónenme que ahí me hizo falta el puntito. A ver. Aquí me hizo falta el puntito. Va, ahora sí. ¿A dónde íbamos? María y José van al parque. José ama a María. María también ama a José. Esas oraciones están separadas por puntos. Después de cada punto colocamos inicial mayúscula. Y el punto y seguido nos sirve a nosotros para separar oraciones que se encuentran comprometidas, contempladas o integradas en un mismo párrafo. Y luego tenemos el punto y aparte. Este punto y aparte separa párrafos que pertenecen a un mismo texto. María y José van al parque. José ama a María. María también ama a José. Todos los días se encuentran al atardecer en el mismo lugar. Como usted puede observar, acá tenemos un párrafo y acá tenemos otro párrafo. Pero estos dos párrafos pertenecen al mismo texto.
y están separados por un punto y aparte. Entonces, el punto y seguido separa oraciones que pertenecen a un mismo párrafo. El punto y aparte separa párrafos que pertenecen a un mismo texto. Y el punto final indica que hasta ahí se dejó de redactar el texto. Indica el fin. Sí, diga, Edgar. Ahí en clase. ¿Alguien va a hacer una pregunta? No, le voy a No, decir- profe. No. Muy bien. Los dos puntos se emplean en los saludos o encabezamientos de las cartas. Cuando usted dice, estimados señores, querida amiga, extrañadísima hermana, cuando usted decida iniciar a escribir una carta, siempre el saludo va acompañado de dos puntos. Y aquí quiero que me preste atención. Dice, estimados señores, ¿qué hay aquí? Dos puntos. 2 puntos. Si esto que dice, por la presente les informamos, fuera aquí mismo, iría entonces con letra inicial mayúscula. Por la presente, bla, 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 bla. Tendría que ser con letra inicial minúscula. Pero, como se encuentra una línea abajo, entonces se inicia con mayúscula, por favor. Ahora usted me va a decir, pero mire, su segundo ejemplo, el segundo ejemplo que usted redactó, tiene inicial mayúscula, luego de los dos puntos, y está en la misma línea. Pues sucede que la regla ortográfica me permite a mí, ya sea iniciar con mayúscula o con minúscula, luego de los dos puntos. Pero yo recomiendo que usted, seguido de los dos puntos, escriba con minúscula. Si va a iniciar una línea abajo, entonces sí ya use letra inicial mayúscula, por favor. Por esa razón es que redacté estas cosas así, estas oraciones así, para que usted sepa diferenciar las dos formas. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, ya me estoy adelantando, voy al punto, pero terminemos los dos puntos. Antes de empezar a hacer un listado o una enumeración o a dar una serie de lineamientos o características, también hacemos uso de los dos puntos. Ejemplo, en la tienda había dos puntos: naranjas, limones, plátanos y cocos. Pero antes de hacer el listado, ya sea de manera horizontal o de manera vertical, porque puede hacerse de las dos formas, coloqué dos puntos. Antes de usar una cita textual, se llama cita textual aquello que usted extrae de un libro, al que usted copia de un libro que fue escrito por otra persona que no sea usted. Ernesto dijo, dos puntos, y va dentro de comillas, porque esto no es algo que yo haya escrito, esto lo escribió otra persona. Yo no pienso ir mañana. Como usted podrá observar, Ernesto dijo, dos puntos, y luego dentro de comillas va la cita textual que no fue escrita por mí. Si hubiese sido algo que yo escribí, que yo creé, algo que sea de mí, de mis ideas, entonces no tendría que haber ido entre comillas. En los diálogos detrás de los verbos dijo, o de los verbos preguntó, de los verbos dijo, preguntó y contestó. Ejemplo, entonces el lobo preguntó, dos puntos, ¿dónde vas, Caperucita? Para conectar oraciones relacionadas entre sí, como son comentarios, o pueden ser ejemplos o secuencias. Se ha quedado sin trabajo, dos puntos, no podrá ir de vacaciones este verano. Porque estoy conectando dos oraciones. La primera, se ha quedado sin trabajo, no podrá ir de vacaciones este verano. Alguien me dirá, ¿puedo usar coma en lugar de los dos puntos para enlazar esas dos oraciones? Sí, también es permitido. Como usted podrá observar, muchos de los signos de puntuación
cumplen, en la mayoría de veces, cumplen las mismas funciones. Solo que cuando usted encuentra dos puntos, al leer hace una pausa un poco más detenida, un poco más sostenida. Y cambia la tonalidad de voz. Sería, se ha quedado sin trabajo. No podrá ir de vacaciones este verano. Como que después de los dos puntos hay una oración que hace referencia a determinada explicación. Es como explicativa. Pero las dos oraciones están enlazadas por los dos puntos. Los puntos suspensivos. Mucha gente tiene por hábito hacer esto, miren. Y se los escribí porque quería dar el ejemplo. Tiene por hábito hacer eso. ¿Qué fue lo que encerré en un círculo? Los 4 Los puntitos. 4 puntos. Ah, Solo son 3. exacto. Mucha gente tiene por mal hábito, mucha gente y hasta escritores tienen por mal hábito colocar más de 3 puntos como para dar indicación de que sigue la oración, pero los puntos suspensivos solamente son 3. Da lo mismo que usted escriba 1000 puntos a que solo escriba 3, porque los puntos suspensivos solamente son 3. Y cuando encontramos puntos suspensivos es porque entendemos que al final de las enumeraciones o de los listados que quedan inconclusos con el mismo valor de la palabra. Por ejemplo, si usted no quiere usar, usted dice ayer comí, aquí puede hacer falta 2 puntos. ¿Qué fue lo que comí? Ensalada, arroz, pollo, helado, etcétera. O si usted prefiere, solo coloca 3 puntos suspensivos y se termina la oración. Da lugar a entender que usted pudo haber comido, aparte de helado, también chocolate, pan, cazueleja, donas, churrasco, pizza, hamburguesa, no sé qué tanto más. Pero usted solamente está contando que comió ensalada, arroz, pollo, helado. Y hay puntos suspensivos, o sea que esto sigue. El listado continúa. Segundo uso de los puntos suspensivos. Para marcar pausas que indican emociones. Esas emociones pueden ser duda, temor, suspenso, alegría, enojo, furia, etc. Por ejemplo, estoy pensando que aceptaré. Ese que y esa pausa extendida que los puntos suspensivos dan, que ahí coloqué 4, pero ya saben ustedes que solo son 3. Esa pausa extendida que los puntos suspensivos dan, puedo yo deducir al leer que la persona tiene duda, o tiene suspenso, o tiene temor, o tiene alegría, o tiene tristeza, o tiene enojo, o tiene furia, o algo tiene. Pero esos 3 puntos me lo indican. Cuando usted lea entonces oraciones o frases que conlleven los 3 puntos, debe hacerlo de la siguiente forma. Estoy pensando que aceptaré. Ese que y se queda analizando puede ser suspenso para muchos. Y también cuando se reproduce solo una parte de una cita textual. Por ejemplo, en ese momento de indecisión pensé, más vale pájaro en mano. ¿Y cómo termina el refrán? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Muy bien, pero si usted se percata en el ejemplo que yo posteo, solo dice más vale pájaro en mano y puntos suspensivos. Porque da lugar a entender que hay más de la cita textual. Hay más todavía, pero no me es necesario. Bueno, algunas personas también, cuando escriben un texto, imagínense, está escribiendo y escribe, y en algún punto del texto abre corchetes, coloca los puntos suspensivos, cierra corchetes
y continúa con su texto. Quizá usted todavía no se ha encontrado con textos que aparezcan así, pero como está prácticamente iniciando su vida académica, en algún momento se va a encontrar con textos que tengan esta estructura. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que entre esta parte de aquí y esta parte de aquí había algo escrito, pero que a la persona que está retomando el texto no le pareció importante, no le pareció relevante, no le pareció interesante. Entonces no podemos cortar el texto porque sí, porque no fue escrito por mí. Entonces lo que yo hago es abrir corchetes, coloco puntos suspensivos, cierro corchete y continúo. Entonces el lector comprende que ahí donde yo coloqué el corchete y los puntos suspensivos hay algo más, pero que para mí no es importante en este momento. Profe, ¿Sí? solo le quería hacer una pregunta. Cuando uno escribe algo y pone coma, por ejemplo, una manzana, una naranja, y en cada uno pone coma, y al final pone una coma, ¿significa que hay más verduras o lo que sea? No, no. Significa que es una falta ortográfica. Por ejemplo, a ver, si dijéramos aquí ensalada, arroz, pollo, coma, carne, coma, papas, coma, y lo dejo así, es una falta ortográfica. En todo caso, usted tiene dos opciones bien marcadas. Si usted ya no comió nada más, pues entonces escribe un punto, porque ya no comió nada más. O si comió más, pero ya no lo quiere escribir, pues coloca puntos suspensivos. Y el lector sabrá que hay más en el listado, que hay, pues no sabemos si una comida más o muchas comidas más, pero de que hay más, hay más. Ah, bueno, profe, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Si voy muy rápido, por favor me dice. Híjole, ya me borré dos puntitos, esperen. La coma. Desde muy pequeñitos aprendimos que la coma nos enseña o nos indica una pausa breve, una pausa corta cuando leemos. Y cuando leemos pueden ser oraciones, pueden ser párrafos, pueden ser textos. Y que esa pausa breve nos sirve a nosotros para descansar, para respirar de manera correcta al leer. Mucho adulto no hace las pausas correctas. Por ejemplo, lee: Rosa, la novia de Pedro, esperaba por él en el parque todas las tardes. Se quedó sin aire y ya no se entiende. En cambio, si dice: Rosa, la novia de Pedro, espera por él en el parque todas las tardes. Da tiempo a jalar aire. Da tiempo a también que la persona que me está escuchando a leer comprenda qué estoy diciendo. Pero imagínense, si yo leo como que es carrera de caballos: Rosa, la novia de Pedro, espera por él en el parque todas las tardes. Tal vez solo entendió parque, o tal vez solo entendió Rosa, y lo demás ni idea de qué dijo. Entonces es importante que comprendamos que las comas nos sirven esencialmente a nosotros para descansar y respirar de manera correcta cuando hacemos la pausa breve al leer. También nos sirve para separar oraciones muy cortas, pero que las dos tienen sentido completo. Por ejemplo, Patricia está comiendo, Luis está durmiendo. Oraciones cortas y están unidas a través de una coma. También usamos la coma para separar del resto de la oración una aclaración o una explicación, así como en el primer ejemplo: Rosa, coma, la novia de Luis, coma. Estoy explicando quién es Rosa, estoy aclarando quién es Rosa. ¿Quién es Rosa?
¿Quién es Rosa? La novia de Luis. Entonces la coma nos sirve a nosotros para hacer esas aclaraciones. Nancy, la niña de ojos azules, está comiendo. Puede que en su salón de clase haya 3 niñas que se llamen Nancy, pero solamente una tiene los ojos azules. Entonces hago la aclaración. Nancy, la del cabello dorado, te está mirando. Vaya, Edgar. Bueno, para hacer aclaraciones o explicaciones. También la coma nos sirve a nosotros para separar las palabras de una enumeración, para separar las palabras de un listado, así como el de hace un rato que comió ensalada, que comió pollo, etc. Y no vamos, bueno, algunas veces, muy pocas veces se va a escribir coma después de la Y, pero regularmente no se escribe coma cuando hay Y, E, O, U. Cuando existen estas conjunciones, no se escribe coma, a menos que esa conjunción me vaya a servir a mí para unir 2 párrafos o para unir 2 oraciones que tienen que se refieren a algo completamente distinto. Solamente ahí voy a usar coma con la Y. De lo contrario, no voy a usar coma con la Y. Carmen comió pan, queso, jamón, huevo y fruta. Ahora, sucede que hay muchas personas que escriben, a ver, estaban, a ver, papá, en la fiesta de hoy estaban papá, mamá, abuelos, y Hijos. bueno, muchas personas aquí van a decir, esta es falta ortográfica, porque dice y hijos. Pues muchos usan una e hijos. Resulta entonces que cuando yo escribo la e, estoy cometiendo falta ortográfica. Dejar la y no es falta ortográfica, porque la h hace la separación de estas 2 letras que tienen la misma, el mismo fonema. Pero es permitido entonces decir y hijos, o decir estoy tomando Coca-Cola y hielo, estoy comiendo pollo y hilachas. Es permitido porque lo permite la regla ortográfica. Pero ¿por qué saqué el tema? Pues sucede que aquí estoy colocando comas. Papá, coma. Mamá, coma. Abuelos y hijos. Punto. Si usted ve, después de la Y no coloqué coma, porque dice la regla que a menos de que haya una conjunción y que esa conjunción sea Y, E o U, no debo escribir coma. Frecuentemente no. Antes de pasar al punto y coma, ¿habrá alguna pregunta? ¿No? El punto y coma. Muy bien, el punto y coma. El uso del punto y coma es una mezcla de el uso de la coma con el uso de los 2 puntos. O una mezcla del uso intermedio de cada una de estas cada uno de estos 2 signos ortográficos. Indica una pausa que es superior a la que marca la coma y que es inferior a la que marca el punto. Se utiliza para unir 2 oraciones relacionadas en una sola frase. Era necesario que el hospital permaneciese abierto toda la noche. Hubo que establecer turnos. Si se percató, el punto y coma me dio una pausa más larga
más marcada que la coma, pero no tan detenida como la del punto. La muchacha, feliz, corría hacia su casa. Sus padres acababan de llegar. ¿Quién era o cómo estaba la muchacha? Feliz. Feliz. Si se percatan, estamos haciendo uso también de la coma para hacer una explicación. La muchacha, feliz, corría hacia su casa. Sus padres acababan de llegar. Se usa también el punto y coma para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones complejas, expresiones muy largas en las que ya hay muchas comas escritas. Si hacemos un listado largo, lo mejor es ir intercalando las comas con el punto y coma. La chaqueta es azul, punto y coma. Los pantalones grises, punto y coma. La camisa blanca y el abrigo negro. Si usted ve, incluimos 3 veces el punto y coma. Usted me va a decir, profe, pero entonces van a creer que se ve feo o que es una falta ortográfica. No, para nada. Les dije hace un momento que el punto y coma cumple a medias la función de la coma y a medias la función del punto. O sea, lo que quiero decir a medias es que cumple parte de la función del punto y parte de la función de la coma. No es que lo haga a medias, ¿verdad? Sino que parte de cada uno. A eso me refería. Entonces no hay ningún problema en que en un listado usted escriba, por ejemplo, mi mamá fue al mercado y compró 2 puntos. Papas, ejotes, queso, punto y coma. Miren, papas, coma, ejotes, coma, queso, punto y coma, zanahorias, coma, carne, coma, pollo, punto y coma. Es muy sano que usted vaya intercalando a cierta cantidad de comas el punto y coma. Porque no es falta ortográfica que usted llene de comas el listado, pero va a generar usted una impresión de mayor dominio de su idioma español al mezclar punto y coma y coma. ¿Preguntas? Por favor. No, profe. No, profe. Permítame pues. Vamos a hablar acerca de los signos de interrogación. Como todos sabemos, los signos de interrogación son empleados o los hemos empleado para dar a entender interrogantes, preguntas o inquietudes. Pues entonces se utilizan en las oraciones interrogativas directas, señalan la entonación interrogativa que debe tener la persona que está hablando. No es lo mismo decir, ¿sabes quién ha venido? A decir, ¿sabes quién ha venido? A que usted diga, ¿sabes quién ha venido? No es lo mismo. Esa entonación es la que nos permite a nosotros comprender que se está preguntando, no de que se está respondiendo. ¿Sabes quién ha venido? Entonces no es que tampoco la estén regañando, no, es la entonación. Jamás escribiremos punto después de los signos de interrogación y de los signos de exclamación. Jamás. Y usted me va a decir, ¿y por qué jamás voy a escribir punto? Porque ya lo tienen. Si usted puede darse cuenta, aquí hay un punto. Por lo tanto, si aquí siguiese escribiendo, tendría que haberlo hecho con inicial mayúscula. A ver, dice, ¿sabes quién ha venido? Y responde, ni idea. Pero ese ni idea, la N es con mayúscula. Usted me va a decir, profe, ¿y podemos escribir comas después del punto? No se puede, porque ya está el punto aquí como signo ortográfico establecido. Por favor. Y si fuese el signo no de interrogación,
signos de exclamación, es la misma forma de trabajar la redacción. Se utilizan para señalar el carácter exclamativo de una oración o dar cierta impresión o dar a conocer algún sentimiento de sorpresa. Al empezar y finalizar una oración exclamativa, exhortativa o imperativa, porque puede ser una orden, también van entre signos de exclamación esas interjecciones. Por ejemplo, siéntate, qué rebelde estás, fíjate cómo baila. ¡Ay! Todas estas expresiones, que algunas de ellas son imperativas, como la primera que está dando una orden, siéntate. La segunda, que dice qué rebelde estás, es exclamativa. Y la otra, que dice fíjate cómo baila, puede ser en un tono no de mando, sino de emoción. Fíjate cómo baila, esa es exhortativa. Y al igual que en los signos de interrogación, no debemos escribir punto, ni coma, ni ningún otro. Bueno, usted va a decir, podemos colocar suspensivos después del signo de exclamación, admiración o interrogación. Sí, suspensivos sí, pero comas no, por favor. El guión. Pues el guión tiene el nombre, también se le ha dado el nombre de raya, y algunos lo clasifican entre guión mayor y guión menor. Este se emplea para señalar cada una de las intervenciones de los personajes en un diálogo. Hola, ¿cómo estás? ¿Yo? Bien, ¿y tú? Ese yo puede ser que si está corrido a la derecha, así como acá, al momento de hacer el diálogo, puede ser que no diga yo, bien, ¿y tú? No, simplemente sé que soy yo quien debe responder. Puede ser entonces que dijera Pedro, guión Pedro, ¿cómo estás? Esteban, bien, ¿y tú? Pero usted a la hora de representar el diálogo en una obra de teatro no va a decir Pedro, te toca Pedro, ¿cómo estás? No, eso no se dice. Simplemente el guión o raya nos indica a quién le corresponde intervenir en el mismo. Para limitar las aclaraciones que el narrador inserta en el diálogo. Ven aquí, muy irritado, y enséñame eso. O sea, ese ven aquí debo decirlo de manera muy irritado. Ven aquí y enséñame eso. Si yo soy la persona que va a hacer la obra de teatro, a leer esto entre guiones, me dice a mí cómo debo comportarme. No le voy a decir a usted, ven aquí voy irritado y enséñame eso. No, el muy irritado debo ser yo, debo demostrar que estoy muy irritado. Para eso nos sirve entonces el guión o la raya. Las comillas. Estas se emplean al principio y al final de una frase que nosotros reproducimos de manera textual o literal que ha dicho o pensado otra persona, que no he sido yo. Ernesto dijo, yo no pienso ir mañana. Si usted recuerda, ya lo había explicado cuando estábamos hablando de los 2 puntos. Y lo volví a incluir. Yo no pienso ir mañana. Esa es una frase que no fue escrita por mí. Cuando queremos resaltar alguna palabra o usamos una palabra que no pertenece a la lengua española. El baile es mi hobby. El baile es mi hobby. Hobby. ¿Qué significará la palabra hobby? Si usamos hobby en la escritura sin comillas, estamos cayendo en un vicio de lenguaje llamado extranjerismo. Pero si lo usamos entre comillas, lo que hacemos es resaltar la palabra. Hobby es mi pasatiempo, eso significa en español, es una palabra gringa. Entonces el baile es mi pasatiempo, pero para resaltar la palabra usamos las comillas. En los títulos de cuadros, en los títulos de poemas, por ejemplo, Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos.
Cuando usted escribe un texto, por ejemplo, usted escribe yo pienso en ti, ese yo pienso en ti entre comillas, y luego escribe una coma o bien un punto. Ahí hay una falta ortográfica, no sé si ya la detectó, de José Batres Montúfar. ¿Ya detectaron la falta ortográfica? ¿No la han detectado? No puede ser. Y lo Es acabamos. el punto después de las comillas. ¿Cómo? No, nada que ver. Es que de Rómulos la D está en minúscula. Ah, perfecto. Lo vamos a corregir. Ahí está. Muy bien. Continuamos entonces. Encontraron el error. También usamos las comillas al principio y al final de una cita textual, al escribir palabras extranjeras, en la escritura de seudónimos de personas o personajes famosos, por ejemplo, Gabriel García Márquez. Yo creo que este año no hemos leído ningún libro de Gabriel García Márquez, ¿verdad? Yo creo que no leímos No, ningún libro de Márquez, lástima. En otros años sí hemos leído, leímos un libro precioso que se llamaba Del amor y otros demonios, un libro precioso de Gabriel García Márquez, o Relato de un náufrago. Hemos leído otros libros de él. Pero bueno, Gabriel García Márquez. Y dentro de comillas voy a escribir su seudónimo o el apodo que era famoso en él. Ahí está. Gabriel García Márquez, el Gabo, nació en Colombia y murió en México. Pero bueno, el seudónimo, el apodo, es el Gabo. Al citar el título de un cuento, de un capítulo de una novela, de un artículo, de un poema, como hace un momento el ejemplo, o para destacar palabras que representan algún concepto. Para eso es que nosotros hacemos uso de las comillas. Preguntas antes de pasar a la explicación de la tarea, que no es gran explicación. No hay preguntas. Usted de la sección A debe trabajar de la página 43 a la 83 y presentarlo el jueves 11 de noviembre de 7:30 a 11:30, que dicho sea de paso será la última tarea de folleto que se entregará de todo el año. Al fin descansará usted, pero se quedará con un libro pequeño, como ya lo dije hace un momento. Creo que se les hace más fácil leer un libro que trabajarme un folleto ya en poco tiempo. Prefiero entonces que solamente leamos un libro pequeño. Y la sección B lo hará el día siguiente, que es el viernes 12 de noviembre de 7:30 a 11:30, si Dios nos presta la vida. Si no hay más preguntas, voy a compartirles entonces la presentación al grupo. Y me gustaría que si tienen alguna duda, por favor la planteen en este momento. Disculpe, ¿la prueba del libro cuándo va a ser? La prueba del libro es el 12 de noviembre. La prueba del libro que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? Sí. Sí. 12 de noviembre. ¿Cómo se titula el libro que estamos leyendo ahorita? ¿Cómo se titula el libro? No puede ser posible. De verdad. La jirafa, el pelícano y el mono. La jirafa, el pelícano y el mono. ¿Quién ya terminó de leer el libro?
Es un libro pequeñito. Yo, profe. Yo, profe, el primer día. Ah, de verdad. Sí, estaba bien bonito. Es un libro pequeño. Muy, muy pequeño. La verdad es que es muy pequeño. La jirafa, el pelícano y el mono. Yo ya lo terminé, profe. ¿Qué cartel había en el escaparate de la vieja confitería? De se vende. Ah, muy bien. Pero estaba escrito con B o con V. Con Con B. V. Se escribe con V, pero en el cartel estaba escrito con B. Por eso es importante que presten atención a lo que Y están leyendo. después decía comprado. Ajá. Disculpen ustedes. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, entonces yo agradezco que se hayan conectado 33 estudiantes. Y yo sentí estos días muy largos, no sé por qué razón. Creo que la semana anterior tuvimos sesión, ¿verdad? Tuvimos clase de matemática, pero sentí que de la sesión anterior a esta fue una eternidad. Pues espero que podamos volver a conectarnos la próxima semana, el día... Puede ser miércoles o puede ser jueves, porque la próxima semana toca matemática y cuando es matemática estoy uniendo a las dos secciones. Entonces, pendientes por favor del día, que puede ser miércoles o puede ser jueves. Yo les escribo. Profe, pero uno puede entrar, o sea, el jueves, que diga el miércoles o el jueves, o usted va a mandar el link. Yo voy a enviar un link. Yo para pensé que esa, uno podía para esa entrar sesión. si uno quería el miércoles o el jueves. No, pero es que la próxima semana van a estar las dos secciones en la misma sala. Entonces, Bueno, profe, gracias. Sí, pero yo les voy a compartir el enlace para que ustedes... Gracias, profe. Muy bien, si no hay preguntas, ya compartí al WhatsApp la presentación. Entonces, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, feliz noche y buen provecho. Buenas noches, profe. Igualmente. Buenas noches, profe.